Bueno, en esta nuestra última unidad sobre el curso de propiedad intelectual vamos a abordar el tema relacionado con recursos genéticos y conocimientos tradicionales. El tema de recursos genéticos ya lo abordamos un poco en la unidad sobre derechos de obtentor, el cual es con base en la decisión 391. Aquí este tema vamos a mirar un poco más lo que es el contrato de acceso, el tema de la biodiversidad en Colombia, la política COMPES 3934 y vamos a tener un poco más el conocimiento de cuándo puedo realizar o no un contrato de acceso cuando utilizo recursos genéticos. Y finalmente abordaremos algunos temas relacionados con los conocimientos tradicionales, los cuales están muy enfocados a las comunidades indígenas, afroamericanas, entre otras. Entonces iniciemos con el contenido temático. Vamos a ver recursos genéticos y sus productos derivados en Colombia, qué se entienden por estos, la normatividad asociada a la misma. Un ejemplo de investigación objeto de contrato a recursos genéticos me pareció muy interesante para que lo veamos cómo debemos actuar en caso de que vayamos a utilizar un recurso genético. El conocimiento tradicional, que se conoce como CCTT. Listo. Entonces iniciamos con un tema importante. Como todos sabemos, el tema de la biodiversidad es un tema que está muy de moda últimamente y Colombia es un país considerado como una muy buena biodiversidad. Aquí vemos los primeros 10 países que tienen la mayor biodiversidad en el mundo. El primero de ellos es Brasil, le sigue Colombia, tenemos después a Indonesia, China, México, Perú, India, Australia, Ecuador y finalmente Venezuela. Como nos damos cuenta, Colombia tiene una muy alta biodiversidad a nivel mundial. Por ejemplo, y países que no estén comprendidos dentro de los 10 grupos de la biodiversidad, que uno pensaría que de pronto sí, está por ejemplo España. España no está entre los 10 países que tengan biodiversidad, ni tampoco está Bolivia. Ya hablando de Colombia en sí como cifras, podemos decir que Colombia es el primer país en biodiversidad de aves y orquídeas, el segundo país en plantas, anfibios, mariposas y peces, el tercer país, esto es a nivel mundial obviamente, en palmas y reptiles, y el cuarto país lo tenemos en mamíferos. Como nos damos cuenta, hay una alta variedad de biodiversidad a nivel colombiano. Entonces, ¿por qué es importante el tema del acceso a recursos genéticos? Porque cada uno de estas fuentes pueden ser potencialmente productores para elaborar diferentes productos o para obtener diferentes moléculas. Entonces, de ahí la necesidad que contemos con un programa sólido del acceso a recursos genéticos, que es lo que vamos a ver a través del curso. Ya entrando en materia un poco más de la parte de la parte taxonómica, vemos cómo Colombia tiene una gran variedad de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces dulcecuálicos, o sea, los que están en los ríos. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, tenemos 528 variedades de mamíferos. Uno pensaría que no. Tenemos 10.909 variedades de aves. En invertebrados están los insectos, 65.000 variedades de insectos, arácnidos, moluscos, decápodos, equinodermos, crustáceos, medusas, briosos, plantemitos, etcétera. Entonces, como se dan cuenta, tenemos una gran variedad de animales de diferentes especies en nuestro territorio nacional. En cuanto a las plantas, tenemos musgos y afines, samias, helechos, mangles, maderables, pastos, magnolias, paneromas, pimos, entre otras. Como sabemos, Colombia es un país exportador de una gran diversidad de flores. Entonces, aquí se nota que tenemos gran cantidad. Orquídeas, por ejemplo, tenemos 4.270 variedades de orquídeas y como lo decía inicialmente, somos el primer país de biodiversidad en cuanto a orquídeas. Y finalmente, en el grupo taxonómico tenemos las algas, los hongos y los líquenes, tampoco nos quedamos atrás, tenemos algas pardas, cianobacterias, algas rojas, algas verdes, macrohongos, rollas, carbones y líquenes. Como les comentaba, todo este tipo de temas taxonómicos
son generadores potenciales de diferentes productos con base en la investigación. De ahí la necesidad de contar con una buena fuente y una buena suministro de contratos de acceso, que es lo que vamos a ver seguidamente. Entonces, vamos a mirar el tema de la política de crecimiento verde con base en el COMPES 3934. Entonces, ¿qué es esto? El Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, fue creado por la Ley 19 de 1958. Esta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. De ahí está el tema de la biodiversidad. Entonces vamos a ver un poco en cuanto a cuál es el objetivo, cuál es la estrategia y cuáles son las acciones con respecto al COMPES. Entonces miremos, como objetivo es impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social de manera compatible con el clima. Estrategia. Entonces, ¿qué se busca? Generar condiciones que promuevan nuevas oportunidades económicas basadas en la riqueza capital natural, fortalecer las capacidades de IDI. ¿Qué es eso? Investigación, desarrollo e innovación para el crecimiento verde. ¿Cuáles acciones se van a tener? Establecer estrategias para promover la bioeconomía, promover el desarrollo del sector forestal, posicionar los negocios verdes sostenibles, NBS, como un modelo de negocio rentable para el país. Además, fortalecer la capacidad del IDI, como le dije, es investigación, desarrollo e innovación para el crecimiento verde y promover el desarrollo del emprendimiento innovador asociado al crecimiento verde. Entonces, como les comentaba, todo esto se puede llevar a cabo para poder tener acceso a la biodiversidad sin afectar la misma. Hay necesidad de tener los famosos contratos de acceso, que como lo miramos en la unidad de derechos de obtentor, es un contrato que se debe realizar con el gobierno para poder tener acceso a los recursos naturales. De ahí vamos a mirar más adelante en qué caso aplica o no aplica un contrato de acceso. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de contratos de acceso que a la fecha están vigentes en Colombia. Tenemos, por ejemplo, la Universidad Nacional en el 2012 tiene un contrato de acceso para microorganismos de aplicación a alimentos y farmacéuticos. Son patentes también. Además de tener contrato de acceso, tiene que tener la patente. Bioprocol trabajó unas plantas de aplicación en salud y bienestar humano. Son unos productos. Ecoflora, unas plantas de aplicación en alimentos, textiles y cosméticos. También elaboró una patente y un contrato de acceso, porque tienen que ser mancomunadamente. Yo, si voy a pedir una patente con base en todos los criterios que vimos de patentes, tengo que anexar el contrato de acceso. La Universidad Javeriana elaboró un microorganismo de producción de ácido láctico. En el 2017 tenemos Cosmo International, la Uchua, y esto vamos a ver un ejemplo muy interesante más adelante cómo llegaron a este desarrollo. También ha sido patentable. Biofenis, un microorganismo de aplicación en bioremediación, salud y biominería. La asociación Agura, microorganismos de aplicación agrícola. Corpoica, núcleo poliodrovirus de aplicación agrícola. Aquí tenemos otro de Cosmo Internacional, una planta de Condurango para la parte cosmética y el Colegio Mayor de Antioquia, uno que tenemos aquí en Antioquia, unas bacterias de aplicación agropecuaria. Este lo tenemos para la parte de Antioquia. Como vemos, desde el 2012 se ha ido incrementando, digámoslo así, un poco el tema de los contratos de acceso, los cuales son absolutamente importantes para poder desarrollar y poder sacar buen provecho de la biodiversidad sin dañar esta. Y también tenemos otros contratos en proceso, que está la Universidad Nacional, unas enzimas de origen microbiano para la producción y utilización de biopolímeros. También tenemos igualmente la Nacional de Coloración de colorantes sintéticos de textiles a partir de los hongos lignolíticos. Y la Universidad Gran Colombia, un extracto edulcorante a partir de Snatus Xochifolus y su incorporación en néctares comerciales. Igualmente están en proceso, están en estudio
y finalmente pues tendrán que darle su aval siempre y cuando reúna todos los requisitos que piden ese tipo de contratos. Ahora vamos a mirar dónde aplica el contrato de acceso. El contrato de acceso tiene un sinnúmero de aplicaciones. Lo tenemos en la parte agrícola, en la parte industrial, en la parte de bioremediación, en la parte biomédica, en la parte cosmética y en la parte de alimentos. Por ejemplo, en la parte agrícola está como biofertilizantes, bioplagicidas, bioinsecticidas, rendimiento de producción y fitopatología. Y en la industria tenemos los bioplásticos, el cemento blanco, el bioetanol, las pinturas antifouling, las enzimas, aplicaciones biotecnológicas y el ácido láctico. Y tenemos otras como está el bioremediación, por la parte de arsénico, sustancias incorporadas de explosivos. También contamos con la biomédica, la parte de fármacos, muy importante. Las terapias de salud en cosmética, la cosmocéutica o dermacéutica en alimentos, bioingredientes funcionales o edulcorantes de origen natural. Entonces, como ven, tenemos bastante aplicación de nuestra diversidad y para la cual requerimos siempre, insisto, un contrato de acceso. Eso es absolutamente importante. Entonces, eh, si quieren tener más información, que en algún futuro trabajen en esta línea, quieran trabajar con recursos genéticos, deben de conocer en detalle cómo se debe elaborar. Ahí queda un link, eso lo trabaja el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está la ruta donde debemos de entrar y ahí les explican exactamente cómo debe de hacerse la documentación que entregar, cómo se elabora, cómo los tiempos, los costos, todo eso. Entonces, para que tengamos en cuenta, importante esto. Aquí no se trata de que somos unos expertos en contrato de acceso, pero sí que sepamos que si vamos a utilizar un producto de la biodiversidad, tenemos que contar con un contrato de acceso en algunos eventos, en otros no, que es lo que vamos a mirar seguidamente cuando requiero o no un contrato de acceso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poco la normativa asociada al acceso o recursos genéticos. Entonces, como les comentaba, vamos a ver un poco la normativa asociada al acceso a recursos genéticos. Entonces, tenemos en el de 1974 el Código Nacional de Recursos Naturales. Después nos llegó en 1996 la famosa Andina 391 y la cual fue reglamentada con la resolución 1348 que configura el tema de acceso a recursos genéticos. Finalmente tenemos el 2013, el decreto 1375 de colecciones y recolección, hoy el decreto 1076 del 2015. Entonces, como les comentaba, hay que tener mucha claridad cuándo aplica o no aplica realizar un contrato de acceso a recursos genéticos. Entonces, actividades de investigación básica que no configuran acceso a recursos genéticos. Tenemos el sistema molecular. ¿Qué es esto del sistema molecular? Es lo que utiliza la formación de la secuencia de ácidos moleculares de ADN o ARN para determinar la relación de parentesco. Es decir, yo cojo la molécula, cojo el ADN, reviso con base en estudios para mirar la parte del parentesco. Estos no requieren de tema de contratos de acceso. Tampoco la ecología molecular, tampoco tiene que ver con contratos de acceso. La evolución tampoco y ni la biografía, perdón, en la biogeografía, ni la biogeografía tampoco tienen que ver. La biogeografía es la ubicación de las diferentes especies en un territorio. Aquí lo que se necesita es un permiso de recolección o el uso de colecciones biológicas. Entonces, como se dan cuenta, hay que tener mucha claridad de cuándo vamos a tener, cuándo requerimos o no requerimos un contrato de acceso. En el próximo video vamos a tratar el tema de cuándo sí se necesita tener un contrato de acceso de recursos genéticos.